Si alguna vez hablas con alguna persona dentro de la nueva era, es muy probable que esa persona busque respaldar ciertas de sus creencias con versículos bíblicos, como por ejemplo la creencia de que todos somos dioses. Creo que nosotros, como cristianos, debemos estar equipados para saber responder a este tipo de afirmaciones y saber qué es lo que realmente esos versículos significan. Salmo 82, 6 dice, Yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo. Pero para tener un poco más de contexto, me parece interesante leer todo el Salmo 82, ¿sí? Y luego voy a ahondar en las diferentes interpretaciones que existen respecto de esta palabra de dioses y de cómo nosotros tenemos que interpretarla en su contexto para poder realmente conocer su significado. Veamos. El Salmo 82 dice, Dios preside la corte de los cielos, pronuncia juicio en medio de los seres celestiales. ¿Hasta cuándo dictarán decisiones injustas que favorecen a los malvados? Hagan justicia al pobre y al huérfano, defiendan los derechos de los oprimidos y de los desposeídos, rescaten al pobre y al indefenso, líbrenlos de las garras de los malvados. Pero esos opresores no saben nada, son tan ignorantes, andan errantes en la oscuridad. Mientras el mundo entero se estremece hasta los cimientos, yo digo, ustedes son dioses, son todos hijos del Altísimo, pero morirán como simples mortales, y caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, y juzga la tierra, porque todas las naciones te pertenecen. Entonces, ¿quiénes son esos dioses de los que habla el Salmo 82, 6? Si nosotros vamos a un diccionario de concordancia, allí vamos a poder ver que la palabra hebrea Elohim tiene cuatro usos bíblicos, ¿sí? De los cuales puede significar el único Dios vivo y verdadero, puede significar dioses falsos, o sea, ídolos, puede significar ángeles y también puede significar gobernantes y jueces humanos que tienen un papel semejante al de Dios sobre otros seres humanos. Entonces, casi siempre el sentido correcto de una palabra, de un versículo, lo vamos a determinar muy fácilmente a través del contexto. Y también en muchos casos hay otros factores de gramática, por ejemplo, que nos van a ayudar a llegar a la definición apropiada, ¿sí? Pero en este contexto, Elohim se refiere a líderes, ¿sí? Se refiere a jueces, a gobernantes humanos que sostienen posiciones de autoridad. Porque este término no implica una divinidad absoluta, ¿sí? No está hablando de que estas personas son dioses iguales a Jehová. Esto no es lo que está diciendo el Salmo, porque además estaría contradiciendo absolutamente todo lo que el resto de la Biblia. En realidad, este término, eso, no implica una divinidad absoluta, sino que implica una posición de poder y también una representación divina en la tierra. De hecho, como hemos leído en el Salmo, en este Salmo se condena lo que es la injusticia de algunos de estos líderes y el favoritismo que algunos de ellos están expresando o están ejerciendo. Entonces, eh, estamos a la vez en el Salmo recordando la mortalidad de esas personas. El Salmo no puede a la vez recordarle la mortalidad a los líderes, o sea, recordar que ellos son seres mortales, no puede a la vez hacer eso y a la vez decir que son dioses igual a Dios, o sea, del mismo rango, por así decirlo, porque eso no se condice con el atributo respecto de Dios de que Él es eterno, entre otros atributos de que Él es soberano, ¿sí? Hay muchas cosas que no están, digamos, en concordancia con los atributos de Dios en función de la supuesta creencia de que aquí se refieren a dioses, a personas humanas que son dioses.
La palabra hebrea Elohim también la vamos a encontrar en Éxodo, traducida como jueces. Y voy a leer algunos ejemplos. Por ejemplo, en Éxodo 7:1 leemos, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Sí? Entonces, aquí Elohim se va a traducir como Dios porque indica que Dios empodera a Moisés con autoridad divina suprema ante el faraón. ¿Mm? Luego, en el Salmo 82, si continuamos leyendo el versículo 7 y 8, vamos a ver qué dice, pero morirán como cualquier mortal, caerán como cualquier otro gobernante. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, pues tuyas son todas las naciones. Entonces, el punto central del Salmo 82:6 es que los jueces deben actuar con imparcialidad y deben actuar con justicia verdadera, porque algún día ellos mismos también serán juzgados. Entonces, ellos van a comparecer ante el máximo juez, ¿sí? Entonces, que es Dios mismo. Por eso deben recordar que ellos son también mortales y que ellos también van a rendir cuentas. Luego existe otra interpretación del Salmo 82:6, que es una interpretación también aceptada por teólogos, y esta otra interpretación lo que comunica es que esos dioses que están siendo juzgados, esos Elohim, son seres espirituales, ¿sí? En quienes Dios ha delegado ciertas responsabilidades, pero no las han ejecutado. Según según esta interpretación, los seres espirituales van a ser culpables del estado malvado y decadente de las naciones. Y Asaf, entonces, ¿qué hace? Ruega a Dios que haga justicia contra esos poderes espirituales, ¿sí? Que no han hecho como deberían haber hecho. Quizás Asaf, cuando escribió este salmo, tenía en mente tanto a los seres espirituales como a los jueces o líderes terrenales. También puede ser esto, ¿no? También puede ser posible esto. Pero en definitiva, ninguna de las dos interpretaciones teológicas nos adjudican a nosotros como seres humanos un estatus de dioses en igualdad al Dios creador. Veamos este salmo citado ahora en el Nuevo Testamento en las palabras de Jesús. En Juan 10:34 al 35 leemos. Jesús respondió, en sus propias escrituras está registrado que Dios les dijo a ciertos líderes del pueblo, yo digo que ustedes son dioses, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Así que, si a las personas que recibieron el mensaje de Dios se les llamó dioses, ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. También leí el 36. La situación es la siguiente. Si vamos un poquito más para arriba, en los versículos que hemos leído, llegamos al versículo 30, ahí podemos ver que Jesús había declarado ser uno con el Padre. ¿Sí? Jesús dijo que Él y el Padre son uno. Entonces, acto siguiente, los líderes judíos lo estaban rodeando y tenían piedras para apedrearlo, porque pensaban que era una blasfemia lo que le estaba diciendo, ¿sí? Lo acusaban de blasfemia. Entonces, una vez que a él lo acusan de blasfemo, esta que leemos es la respuesta a los líderes religiosos por parte de Jesús. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cita el Salmo 82:6 y entonces hace referencia a este salmo y se utiliza de nuevo esta misma palabra que vemos traducida como dioses. Ahora, ¿por qué dioses en este caso? ¿Por qué? Porque los líderes religiosos ejercían una autoridad delegada por Dios. Entonces, representaban la justicia de Dios delante de su pueblo y dentro, digamos, del pensamiento hebreo, alguien que actuaba oficialmente en nombre de Dios podía recibir un título que fuera elevado y podía ser eso, recibir un título sin necesariamente considerarse divino. Jesús cita el Salmo 82:6. ¿Y por qué los llama dioses?
pues los llama dioses, en este caso, a los líderes religiosos, porque estos líderes ejercían una autoridad que habían sido delegada por Dios, porque estos líderes representaban su justicia delante de su pueblo, es decir, la justicia de Dios delante de su pueblo. Y dentro del pensamiento hebreo, alguien que actuaba oficialmente en nombre de Dios podía recibir un título elevado, por así decirlo, sin ser literalmente divino, que esa es la interpretación que se hace en la nueva era. Está diciendo son dioses, es que todos somos divinos. No, no se trata de eso. De nuevo aquí en el Nuevo Testamento también vemos el mismo caso que en realidad se refiere a los líderes religiosos que tenían cierta autoridad que había sido otorgada por Dios. Entonces, ¿qué hace Jesús? Utiliza las propias escrituras que los líderes religiosos tan bien conocían, justamente para poner, digamos, en evidencia la ignorancia de los líderes religiosos, que es que realmente no querían ver que Jesús era uno con el Padre, que era el verdadero Hijo de Dios y que era el Mesías, ¿sí? Entonces, existía, lo que hace Jesús es demostrar que hay una inconsistencia entre todo lo que ellos saben y todo lo que ellos conocen y lo que realmente pueden reconocer. Porque acusarlo a Jesús de blasfemia al final no tenía lógica, digamos, dentro de las propias escrituras que ellos mismos aceptaban, es decir, no tenía ningún tipo de lógica. Pero Jesús afirma ser aquel quien el Padre santificó para sí y aquel que fue enviado al mundo como Hijo de Dios. Entonces, de esto se deduce que Jesús no estaba diciendo que todos somos dioses, sino más bien todo lo contrario. La Biblia enseña que Dios es uno, que Dios es santo, que Dios es eterno y es el creador de todo y de todos. Él es divino por naturaleza. Nosotros, por otra parte, somos criaturas. Estamos hechos a su imagen y semejanza, pero no somos dioses. Hemos sido afectados por el pecado, ¿sí? Y tenemos en consecuencia una naturaleza caída, no una naturaleza divina. Por gracia, mediante la fe en Jesucristo, nosotros como humanos somos reconciliados con el Padre. ¿Sí? Estábamos en una separación y somos reconciliados con el Padre, somos adoptados como hijos, somos hechos nuevas criaturas. Pero seguimos siendo humanos dependientes de aquel que sí es eternamente Dios. Espero que este video te sea de bendición, espero que ayude a traer claridad respecto de este tema en específico. Y bueno, muchas gracias, nos vemos en la próxima.